Siguiente punto en el orden del día, señora secretaria. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Le damos la bienvenida al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a su excelencia Doris Zapata, ministra, al licenciado Wilson Iván Sánchez, secretario general, a la licenciada Mixera Alvarado de Sánchez, director administrativo y finanzas, licenciado Del Blaisdell, director de planificación, licenciada Nequelda Pérez de Zamorano, jefe de presupuesto, licenciado Alfredo Mitre, director nacional de empleo. Señora ministra, tiene la palabra para sustentar presupuesto vigencia 2024. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, honorable diputado, que están presentes hoy en esta comisión de presupuesto. Hoy el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral sustenta la vista presupuestaria para el 2024. Iniciamos la presentación. Como ustedes ven, el Ministerio de Trabajo tiene una ejecución presupuestaria a julio del 2023 con un presupuesto ley de 39.7, un presupuesto modificado de 39.9, asignado a la fecha 29.6 y un total de ejecución del 25.1, lo que representa un 85% de ejecución presupuestaria. De este presupuesto tenemos pagado 21.0 y por supuesto que el porcentaje de pagado, la total de la ejecución es de 84%, como pueden ver en la presentación. Iniciamos inmediatamente con el presupuesto solicitado para el año 2024 versus el presupuesto recomendado. Tenemos un presupuesto solicitado de 54.3, recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas de 42.2, con una diferencia de menos 12 millones de dólares. Un total del funcionamiento de 47.2 y de inversión 7 millones de dólares, lo que establece el presupuesto total para el año 2024. Entremos a ver un poco el tema de funcionamiento. Podemos destacar en el presupuesto de funcionamiento lo que es el funcionamiento y el desempeño de cada una de las oficinas regionales de nuestro ministerio a nivel nacional, como también las juntas de conciliación y decisión, que como ustedes saben son juzgados dentro de la jurisdicción del Ministerio de Trabajo, direcciones regionales, subregionales, y por supuesto también el juzgado ejecutor, que fue aprobado mediante esta administración con el apoyo de esta Asamblea Nacional. Igualmente, la activación y el mantenimiento de las cajas menudas a nivel nacional de cada una de nuestras regionales. Destacamos dentro del presupuesto de funcionamiento el cumplimiento de las transferencias de pago a las organizaciones sindicales, que como ustedes saben son regidas y trabajan tripartitamente con esta institución y con el sector productivo. Cumplir también con las transferencias que por compromisos y obligaciones tenemos como país como Estado miembro de la Organización Internacional del Trabajo y, por supuesto, de los otros organismos internacionales. Igualmente destacamos la participación tripartita en los organismos internacionales y el cumplimiento, ya que este ministerio participa como país firmante también con la Organización Internacional del Trabajo, y detallamos claramente las reuniones que por obligación tenemos que participar dentro de estas reuniones de la Organización Internacional del Trabajo, que son las sesiones plenarias que se realizan durante el año corriente. También iniciamos y podemos destacar el trabajo que desde la Dirección General de Trabajo, que como ustedes saben es la columna vertebral de este ministerio, brindamos en orientaciones laborales, cálculo de prestaciones. Los registros de contratos se hacen dentro de esta Dirección General de Trabajo, pero también en esta Dirección General de Trabajo nosotros vemos todo el proceso de negociación, conciliaciones laborales, pliegos, violaciones, convenciones colectivas, que vale la pena destacar que han sido negociadas durante toda nuestra administración, incluyendo el año donde estuvimos con la pandemia en el pico. Nosotros no suspendimos las negociaciones de convenciones colectivas y respetamos cada uno de los procesos de los trabajadores y de la empresa privada. Además de esto, destacamos el trabajo que estamos realizando
desde la Dirección Nacional de Inspección y desde esta misma dirección también con la Dirección contra el Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes, que establece la realización de inspecciones de trabajo y operativos a nivel nacional, las jornadas de sensibilización en materia de protección de adolescente trabajador y trabajo infantil, por supuesto, acompañado de los recorridos y monitoreos que realizamos a nivel nacional para poder captar a los niños, niñas y adolescentes y poder también ser beneficiados con los programas que manejamos desde el CETIPAT. El CETIPAT es una organización compuesta por 23 organizaciones dentro de la cual participan organizaciones no gubernamentales, que está dirigida por el despacho de la Primera Dama, por la Primera Dama de la República, donde nosotros podemos articular esfuerzos para poder nosotros darle un beneficio a estos jóvenes que encontramos en riesgo de trabajo infantil. Desde la Dirección Nacional de Empleo también hacemos una tarea de intermediación laboral, visitando y contactando a las empresas en el ámbito nacional para promocionar los servicios de empleo, facilitando esa inserción laboral a los buscadores activos de empleo y también, por supuesto, estableciendo proyectos de infraestructura para poder que desde estas acciones que estamos desarrollando en el Ministerio de Trabajo, como el eje empleabilidad comunitaria, podamos nosotros articular los proyectos de infraestructura pública del Gobierno Nacional y podamos darle ese beneficio a los moradores de las diferentes comunidades donde realizamos estos proyectos. Desde la Dirección de Equidad de Género y Equiparación debemos seguir con la ejecución de la política de empleabilidad e inserción laboral para las jóvenes y mujeres en estado de vulnerabilidad, que como saben es primera vez en el país que se aprueba una política pública dirigida a este sector, sobre todo para trabajar en el empoderamiento de las mujeres y reforzar también una acción que hemos venido desarrollando con un eje que se llama Cambiando Vidas para promover precisamente la creación de cooperativas a nivel nacional. Ya hemos entregado 11 cooperativas, estamos en la tramitación de 2 cooperativas más, donde se lleva un proceso también de capacitación con cada una de las mujeres que participan en estos proyectos a nivel nacional. Desde el IPEL aportamos a la educación superior dirigida al sector sindical, empresarial y gubernamental. Llámese diplomados, licenciaturas, posgrados y maestrías. Y también establecemos lo que es el concurso nacional a la cultura laboral IPEL, que está dirigido exactamente para resaltar el arte y la cultura laboral en Panamá y llevar desde este Instituto Panameño de Estudios Laborales también la realización de estudios e investigaciones sociolaborales que nos ayuden a poder articular las políticas y las acciones que desde el Observatorio del Mercado Laboral que hemos instalado en el Ministerio de Trabajo podemos nosotros realmente visibilizar hacia dónde va este mercado. Entramos entonces inmediatamente entre el solicitado versus el recomendado por el MEF. Tenemos un proyecto en el proyecto de inversión, el rubro de inversión. Ya explicamos todo lo que va relacionado a funcionamiento. El solicitado de 7 millones, presupuesto recomendado de 6.1, una diferencia de 957.341 y lo desglosamos en los siguientes programas que explicamos a continuación. Está el programa de apoyo a la inserción laboral, que es el PAIL, donde tenemos un solicitado de 907.000, un recomendado de 650.000. Vale la pena establecer que este programa está dirigido a un sector vulnerable de la población y establece un incentivo laboral de un pago de 50% por el empleador y 50% del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Y en el caso específico de atención a las personas con discapacidad, la institución asume el 100% de las mismas, que es parte de uno de las ejes de acciones de uno de los programas que tenemos dentro del Ministerio de Trabajo. Seguimos con el programa de apoyo al mejoramiento de la empleabilidad. A ver, ¿salió? De las personas con discapacidad, no sale el título. Tenemos un monto solicitado de 167.623, con un recomendado de 125.000.
Y este programa busca la integración en el mercado laboral de las personas con discapacidad, no solamente estableciendo el cumplimiento de la Ley 15 de junio de 2016, sino que promueve la inserción laboral de las personas con discapacidad a través de un proceso de intermediación que llevamos a cabo en el Ministerio de Trabajo semanalmente, personalmente, con las personas que asisten a nuestra institución para gestionar acciones formativas y también para hacer un proceso real de intermediación con cada una de las empresas que se encuentran en nuestra base de datos, pero que además también visitamos a nivel nacional para poder cumplir con esta tarea de ser mediadores en este tema y poder realmente lograr una inserción de este sector de la población al mercado laboral. Tenemos el programa de orientación vocacional Orienta Panamá con un monto solicitado de 555.162, un recomendado de 400.000, y este programa busca orientar a los jóvenes para que logren identificar cada uno de sus intereses, expectativas, hacia dónde va el mercado laboral, el mundo del trabajo. Se brindan charlas de orientación y es una acción articulada con el Ministerio de Educación que se realiza en las escuelas secundarias en los 2 últimos años y se acompaña con las universidades y también con instituciones de formación como el ITSE, como el INADE, para poder orientar a esta población de los jóvenes que tienen que definir hacia dónde van a seguir sus estudios y hacia dónde van a seguir, por supuesto, su aprendizaje. El programa que es ley de la República, Aprender Haciendo, un monto solicitado de 1.1, recomendado 1.1, nos quitaron $3 realmente, así que le agradecemos al MEF. Es un proyecto de promoción e intermediación laboral, facilita la primera experiencia a los jóvenes, que como ustedes saben ha sido uno de los grandes quejas del sector de la juventud. De 17 a 24 años, este programa permite hacer una capacitación y que hagan pasantías en diferentes empresas y que ellos puedan realmente tomar la oportunidad de quedarse laborando, como ha sido el mayor de los casos que hemos tenido hasta este momento, hasta poder también contar en su hoja de vida con que ya tienen una primera experiencia laboral. Este programa tiene un incentivo fiscal y establece también un recorrido a otras instituciones para poder darle una capacitación y que ellos puedan realmente avanzar en el programa. Empleo solidario, se solicitó un monto de 2.2, tenemos un recomendado de 1.7. Y este programa atiende a personas también igualmente en estado de vulnerabilidad, pero donde prevalece exclusivamente el tema de inclusión social a nivel nacional. Fue un programa que nace también de la mesa económica laboral que nosotros establecemos en medio de la pandemia, donde se establecía la necesidad de establecer un programa que pudiese atender un poco también a lo que eran estos pequeños empresarios y que pudiésemos nosotros darle la oportunidad también con un incentivo fiscal a la contratación en cada una de las empresas. Apoyo logístico, tenemos un monto solicitado de 508.000, un recomendado de 500.000, y a través de este programa se busca establecer y seguir con nuestro programa de gestión, de documentación y, por supuesto, también para la optimización de los procesos estratégicos operativos del Ministerio, el equipo inmobiliario necesario para poder seguir dotando las unidades administrativas y las regionales, y tenemos también algún componente de remodelación de áreas administrativas, sobre todo para la atención de nuestros usuarios. El programa Yo Sí Cumplo, que lo realiza y lo acciona la Dirección de Inspección, que tenemos un monto solicitado de 149.000, un recomendado de 149.000, y este proyecto, este eje de acción constituye una marca de calidad realmente que reconoce el compromiso de la excelencia de las empresas en mantener buenas prácticas laborales. Este programa ha ido modificándose y a través del tiempo hemos ido incluyendo otras prácticas como equidad de género, como el cumplimiento de las medidas de seguridad y bioseguridad, y también un poco el tema de enmarcarlo en el clima de organización en cada una de las empresas con el entorno laboral sano y seguro.
tenemos la bolsa de empleo, que tenemos un monto solicitado de 558.000, un recomendado de 500.000, que es un proyecto de continuidad cuyo objetivo es modernizar la base tecnológica que requiere la institución, específicamente la relacionada a la Bolsa Electrónica de Empleo y áreas vinculantes. Y este proyecto es establecido también y tenemos alineado con el tema de empleabilidad e inserción laboral. En equipamiento, educación y capacitación sindical, monto solicitado 325.000, ahí tenemos un recomendado de 500 y este atiende los requerimientos del equipamiento para la gestión y fortalecimiento del IPEL. Es importante señalar que nosotros desde el Instituto Panameño de Estudios Laborales, que atendemos a todo el sector de los trabajadores y la capacitación del sector productivo en general, tanto trabajadores como empresarios y también a nivel administrativo, hemos dotado cada una de nuestras sedes regionales de centros de capacitación con cada una de las herramientas, tanto tecnológicas como para facilitar toda la capacitación que damos desde nuestros centros regionales. Y por último, tenemos el de fortalecimiento institucional. Nosotros, el Ministerio de Trabajo, contamos solamente con 2 sedes de nuestra propiedad. Una, que es la Dirección Regional de Bocas del Toro, y la otra, que es la Dirección Regional de Chiriquí. Ahí tenemos un proyecto que atiende a las mejoras y mantenimiento de estos 2 centros, que son infraestructuras propias del Ministerio, y que están ubicadas entre el solicitado en Bocas de 100.000, que fue el recomendado igualmente, y el solicitado en la regional de Chiriquí, que son de 500.000 y recomendado en 350.000, para poder seguir dándole mantenimiento y seguir aplicando un poco lo que ha sido la remodelación y la adecuación de las juntas de conciliación de esta provincia. Con esta presentación corta, señor presidente, termino y quedamos a la disposición de los honorables diputados por alguna pregunta, consulta o interrogante que tengan. Muchísimas gracias, señora ministra. presidente. Tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Buenos días a la ministra de Trabajo y al equipo que la acompaña. Ministra, comencemos por el final. Usted está planificando 350.000 para la oficina de Chiriquí, 100.000 para la de Bocas. El año pasado le dieron 300.000 para la de Chiriquí, 70.000 para la de Bocas. ¿Qué tan grave es la situación allá que requiere tanto presupuesto? En efecto, como usted sabe... Para responder la señora ministra. Ay, perdón. Gracias, presidente. Nosotros en la provincia de Bocas del Toro, la construcción es más amplia porque nosotros allí teníamos solamente un salón para poder realizar audiencias de las juntas de conciliación. Y nosotros estamos haciendo la reestructuración y remodelación y estamos adecuando y ya hemos avanzado en ese proceso de todo lo que son las juntas de conciliación, aumentando por supuesto la atención de los usuarios que tenemos y también dándole cobertura a todo lo que ha sido el sector de la administración de esta infraestructura, diputado. Realmente era una infraestructura pequeña. Diputado Juan Diego Vázquez. Estamos hablando, ministra, entre el año que está en curso y el próximo año, si se aprueba esto, de $650.000 en Chiriquí. ¿Cuáles son los planes a detalle en cómo se invierte ese recurso? Para responder la señora ministra. ¿Se refiere a Bocas del Toro todavía, diputado? Chiriquí. Chiriquí. Bueno, el Chiriquí, los trabajos que se han hecho en Chiriquí son, además del cambio de techo, todo lo que ha sido la cerca perimetral de nuestra institución. Para preguntar el diputado Juan Diego Vázquez. Entonces, para confirmarle, ministra, entre cerca perimetral y techo se fueron 650.000 balboas. Para responder la señora ministra. Nosotros tenemos una agencia especial en Puerto Armuelles. Estos recursos que solicitamos para lo que es la provincia de Chiriquí también benefician a lo que es la agencia especial de Puerto Armuelles. Para responder el diputado Juan Diego Vázquez. ¿Esa agencia específicamente a qué se dedica?
Atención a todo el sector del área productiva de Puerto Armuelles, Barú y el área hacia arriba del sector de Chiriquí. Igual, nosotros hacemos orientaciones laborales, de allí tenemos un cuerpo de inspectores que precisamente son los que se encargan de revisar cada una de las inspecciones y los proyectos que tenemos en el área de Puerto Armuelles, y oficiales de seguridad, además del registro de contratos también, y lo que es entonces todo lo que son permisos pasan al área de la sede central de David. Diputado Juan Diego Vázquez. En la inspección que ustedes han hecho a nivel nacional, ¿a cuánto ascienden los casos de incumplimiento por parte de los empleadores en la contratación de personas con discapacidad según establece la norma? Para responder la señora ministra. Bueno, cuando se trata de personas, yo debo ampliar cuando hablamos del tema de personas con discapacidad, porque si bien es cierto, nosotros hemos manifestado que existe una ley que obliga a la contratación de personas con discapacidad, sobre todo en las empresas donde haya más de 10 trabajadores. Hemos dicho que nosotros estamos desarrollando una campaña de orientación y facilitación. Obviamente en todas las actividades económicas no podemos, dependiendo de la discapacidad de la persona, no podemos hacer las contrataciones. Pero hemos avanzado en la contratación y puedo referirme a lo que podemos conseguir y hemos trabajado desde el año 2019 a la fecha. Desde el año 2019 nosotros tenemos inserción laboral de personas con discapacidad, cerramos con 395. En el 20, por supuesto, ya tuvimos un impacto con 103, 21, 222. En el 2022 aumentamos a 442 y lo que va del año 2023, 233 personas. Y creo que es importante establecer que esta administración ha visibilizado más que nunca precisamente la necesidad de insertar a las personas con discapacidad al mercado laboral. Tenemos un Consejo Nacional de Discapacidad que preside por primera vez en nuestro país el presidente de la República. Visibilizamos no solamente las tareas de inserción laboral de personas con discapacidad en las acciones que realizamos a nivel nacional con nuestras inspecciones, sino que también lo hacemos con una alianza que hemos construido con la empresa privada. Y esto indica las acciones que estamos realizando también en cada una de las giras de trabajo comunitario, en la firma de estos contratos para poder sensibilizar. Creemos que en un proceso de recuperación y de reactivación económica es importante hacer el llamado de atención y tratar de que la empresa privada pueda insertar al mercado laboral a personas entre un proceso que no sea un proceso coercitivo, sino que sea un proceso de sensibilización para poder que se entienda la necesidad que nosotros tenemos de atender a esta población con vulnerabilidad. Diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Y yo lo veo bien, ministra. Yo tampoco creo que la clave es aquí procesos coercitivos para incluir a las personas con discapacidad en el mercado laboral. Lamentablemente, lo que no podemos negar es que además de una falta de sensibilización adecuada, hay una discriminación innegable. Porque hay todavía casos en que los empleadores, algunos empleadores sienten que es menos productiva, hay menos rendimiento, entre muchas otras causas. Y quiero que me guíe aquí, ministra. A mí me da 442, un 2%, o sea, es el 2% de un número muy inferior del que ustedes tienen en personas empleadas. ¿A dónde quiero llegar? Si bien yo creo que es positivo ir aumentando año con año la cantidad de personas empleadas, de personas con discapacidad, creo que hay un reto importante todavía por asumir. Entonces yo vuelvo y reitero mi pregunta inicial. ¿Cuántas empresas han sido sancionadas por no cumplir con ese 2% que establece la norma? En este momento nosotros no tenemos registrado sanciones a empresas por el incumplimiento de esa norma. Y vuelvo, insisto, la necesidad de que nosotros, en conjunto con otras instituciones que estamos viendo este tema por primera vez, que comprende también Senadis, podamos seguir con este proceso de visitas y de acercamiento a cada una de las empresas para poder que se cumpla con la legislación correspondiente, mi querido diputado. Y comprendo
Y comparto con usted la preocupación y de hecho por eso es que hemos nosotros establecido las alianzas correspondientes y hemos hablado de cada uno de estos programas en cada una de nuestras regionales y tenemos equipos especializados y enlaces en las regionales para poder que se entienda la necesidad de cumplir con la norma, pero también por supuesto de que se entienda que son trabajos de calidad y que son un recurso humano importante en nuestro país. Diputado Mario Vázquez. Gracias. Yo quedo con la preocupación, ministra, porque si bien usted me da una respuesta clara en cuanto a la visión que tienen ustedes como ministerio, que de nuevo no es que yo no comparta que sensibilicemos en vez de otra clase de planteamiento, para bien o para mal, la ley es la ley y la ley tiene que cumplirse. Y para eso ustedes como ministerio existe la Dirección de Inspecciones que me pregunto yo si en 4 años no hay números de esa data, habrá que revisar también, ministra, con todo respeto, si todos están dando como deberían dar. En el tema de inclusión laboral y en el tema de, me gustó mucho lo que usted dijo, puestos de trabajo de dignidad. A mi forma de verlo, ministra, y no digo que usted no esté diciéndolo, ojo, para que no me saquen de contexto, pero o tiene dignidad o no es puesto de trabajo, es esclavitud moderna. Entonces eso hay que verlo también con mucha claridad. Ustedes hoy, ustedes como gobierno, me refiero, ministra, tienen menos empleo formal de lo que recibieron en el 2019. Eso es un número básico. Que si bien aquí en la presentación del presupuesto, que es una presentación larga y extensa, el ministro quiso decir que están mejor que en 2020, bueno, Dios primero, ¿no? Desde 2020 en media pandemia no podríamos estar peor que en esa realidad. Pero lo cierto es que los empleos formales del 2019 de agosto, cuando ustedes llegaron casi, es aún, la actual es menor a esa. Es decir, de cuando ustedes llegaron a hoy, no hemos reactivado la cantidad de empleo formal. Hay 1001 retos. Yo los entiendo, no me los tiene que explicar. Y ojalá podamos salir del estribillo, y también lo digo respetuosamente, de la pandemia y todo lo demás, porque al final ya los números venían claros antes de la pandemia formalizarse. ¿Y qué números me refiero? La cantidad de generación de empleos informales y la cantidad de generación de empleo a partir de la estadística que se parte de la planilla pública. ¿Por qué hablo todo esto? Yo siempre he dicho que una de las iniciativas, que usted lo recordará, ministra, estábamos noveles ambos en el cargo, que yo más me interesó entender y apoyar, fue el tema de aprender haciendo. Pero yo creo que ha sido mal manejado, porque creo que no ha dado los resultados en número que esperamos. Entonces yo allí le pregunto, ¿cuál es la tasa de inserción laboral de los muchachos que pasan por el programa de Aprender Haciendo? Para contestar la señora ministra. Gracias, honorable. En primer lugar, debo establecerle que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en la Dirección General de Trabajo, hace un registro de contratos. Nosotros tenemos la evolución de los registros de contratos. El cierre del 2019, cuando nosotros llegamos, que establecía un total de 378.000 contratos que fuimos con el 2019. Indistintamente que se quiera o no se quiera ver el tema de la pandemia, nosotros en materia laboral debemos hablar de una incidencia y de obviamente un cierre de las actividades económicas en medio de este proceso. Y de allí nosotros tuvimos un registro del contrato al 2022 de 240.954. ¿Esto qué dice? Que mensualmente se estaban registrando alrededor de 19.000 contratos, 20.000 contratos en el 2022. Y en el 2019, cuando nosotros llegamos a la administración, teníamos un registro mensual de alrededor de 30.000 contratos, lo que nos daba el cierre de 378.000. Hoy nosotros, en el 2023, a julio del 2023, tenemos un registro mensual de 24.000 contratos. Lo que quiere decir que hay una diferencia del 2019 a este año que no hemos terminado de alrededor mensual de 7.000 contratos para poder redondear. En el 2022 todavía vimos los efectos en los registros de los contratos que nosotros llevamos. Y hoy le podemos decir que eso ha ido disminuyendo, pero es un proceso de recuperación. Ahora bien, es cierto, la informalidad ha crecido y también tenemos que valorar cuando vemos el tema de informalidad
¿Qué pasó en medio del cierre de todas las actividades económicas? Muchísimas personas entraron en un proceso de emprendimiento, de poner negocios, y estas personas también se han quedado precisamente en el sector de emprendimiento porque les ha resultado factible, les ha resultado bien poder llevar el sustento a cada una de sus familias y no pagan, obviamente, lo que pagan las empresas formales. ¿Qué consecuencias tenemos a partir de la formalidad? Esas tenemos que ponerlas en la mesa. Por supuesto, porque están fuera de ese círculo de protección social donde todos queremos que estén los trabajadores y trabajadoras panameñas, que es el empleo formal. Pero es una realidad que se ve y que se siente en las cifras y que también se analiza cuando nosotros podemos ver el observatorio del mercado laboral. Así que, como ve, hemos ido en positivo, no hemos recuperado la cifra que teníamos en el 2019, pero hemos avanzado y se ven reflejadas en el registro de los contratos que nosotros llevamos dentro de la Dirección General de Trabajo. Referente a la ley Aprender Haciendo, debo decir, honorable diputado, que esta ley de la República, que en efecto fue apoyada por esta Asamblea Nacional, tuvo un impasse que también debemos reconocer. En un proceso de cierre de las actividades económicas que se dieron del 2020-2021 y en la recuperación del 2022, era un poco lento el proceso de inserción laboral de estos jóvenes al mercado. Nosotros no dejamos de atender la capacitación de cada uno de estos jóvenes y hemos podido ingresar dentro del programa desde el momento que fue activado a la fecha permanentemente 283 jóvenes. Tenemos en estos momentos 500 capacitaciones en proceso para poder nosotros ir con ese proceso que tenemos de alianza con la empresa privada, donde sí se le ofrece un incentivo fiscal, pero en efecto lo que nos garantiza a nosotros la realización efectiva de este proyecto es que nosotros podamos dejar a estos jóvenes en el mercado laboral y también que podamos garantizar que ellos puedan tener esta primera experiencia. Creo que ha sido parte de un proceso que ha ido creciendo. El año pasado, cuando nosotros vinimos aquí a hablar de Aprender Haciendo, las cifras eran menores porque obviamente estábamos en ese proceso de apertura y de recuperación, y este programa hoy cuenta con más apoyo de la empresa privada y por eso se ve reflejado precisamente en el presupuesto para poder que nosotros sigamos ejecutando este programa que se está ejecutando a nivel nacional. Diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. ¿Tiene un detalle más o menos de cuánto nos ha costado el programa de 2019 a la fecha? Porque sí quisiera entender el costo-beneficio del programa, ¿no? Yo creo que un joven contratado es una bendición, sobre todo en un barrio donde él puede llevar respuestas reales a su familia, a su comunidad. Pero ¿cuánto nos ha costado al Estado desde esa fecha la inclusión laboral de 283 jóvenes? Para responder la señora ministra. Deje que me pasen las cifras. Me da un minutito. Ok. Me dice el equipo técnico que ejecuta, que es el director de empleo, que aproximadamente 1 millón entre infraestructura, personal, capacitación y el incentivo que se le da a la inserción laboral. Para preguntar al diputado Juan Diego. Muchas gracias. ¿Con cuánto personal trabaja esa oficina que se encarga del programa Aprender Haciendo? ¿Perdón? ¿Con cuánto personal? ¿Cuánto personal, Alfredo? Señora ministra, si no tiene un dato, se lo puede enviar por una nota al diputado Juan Diego Vázquez. Ok. Diputado Juan Diego Vázquez, para preguntar. No, ella no la tiene. Nosotros tenemos un enlace de Aprender Haciendo en cada una de nuestras regionales. Nosotros tenemos 15 oficinas regionales, incluyendo las oficinas especiales que tenemos en Puerto Armuelles y en Penonomé.
Y además de eso contamos con el personal de la Dirección de Empleo, que son alrededor de 15 personas que están distribuidas para poder atender eso. Además tenemos un personal que atiende los diferentes programas. El personal no se repite, están distribuidos por programa. En la Dirección de Empleo se maneja Aprender Haciendo, se maneja la atención, inserción de las personas con discapacidad, también aparte, y se maneja también la atención a el programa de inserción laboral PAIL. Para preguntar al diputado Juan Diego Vázquez. Gracias. Es algo muy importante que ocurre y que los ayudaría a ustedes a ver el tema del empleo formal y que creo que va en mira a respetar los derechos laborales y sociales de cada persona. Usted no tiene idea cuántas personas hoy por hoy están en subordinación jurídica y que no están en un contrato laboral real. Yo creo que el Ministerio de Trabajo ahí debería hacer dos cosas. ¿Y por qué digo dos cosas? La primera, tendría que entrar a las oficinas de las empresas a darse cuenta qué se está haciendo en cada una de ellas. Y lo segundo, tiene que ser tal vez más docente en aclararle a quienes son despedidos en esa condición. Yo conozco gente despedida luego de servicios profesionales por 20 años, con horario, con funciones. ¿Y por qué lo digo? Porque entonces después que la persona sale, no hace la reclamación que en derecho podría hacer. Entonces creo que en las dos patas, tanto en la prevención como en la correcta, llamémosle, la reparación de ese derecho, se ve afectado. Sin hablar de que no hay reparación posible para el que fue despedido después de 20 años, porque sí, le pagan algunas cosas, pero la Seguridad Social la perdió. Porque la ley no tiene cómo alcanzar hasta esa realidad. Entonces, que incluso sería lo que ustedes deberían considerar. Entonces yo creo que aquí deberíamos poder ser mucho más extensivos en esa visión, porque pasa mucho. Y es un tema que no puede ser todavía visto por las empresas como una opción. Y yo creo que lamentablemente lo es, producto de ambas de las disparidades. Y volvemos a lo mismo. Tiene que ser el ministerio, porque ningún empleado le va a decir a su patrono, no, tienes que contratarme de otra forma, porque si no, simplemente no lo van a contratar. Y creo que eso es fundamental para poder acabar con los abusos, que además, por la información que yo manejo, pasa sobre todo en mujeres jóvenes y en general en los jóvenes de cualquier sexo. Entonces creo que es fundamental que allí tengamos un avance importante en cómo vamos en esa dirección. Yo le tengo una última consulta. ¿Cómo se espera cerrar el año 2023 en cuanto a la generación de empleo formal? ¿Y por qué lo digo? Todo lo que usted mencionaba de la pandemia, de la gente que emprendió, sin duda alguna pasó. Lamentablemente no todos fueron exitosos. Aquí tuve el director de ANPYME y bueno, hay todavía retos que vivir en cuanto a eso. Y hay mucha gente que regresó a buscar empleo. Hay dos sectores de la población que parecen estar más afectados por el empleo: la juventud y, ni siquiera sé llamarlo adulto mayor, pero las personas que pueden estar por encima de los 45, 50 años, que es difícil reinsertarse cuando ya han estado y han salido por las razones que sea. ¿Cuáles son los planes específicos en esos dos quintiles? A responder la señora ministra. Gracias, diputado. En primer lugar, debo retomar un poco el tema que me ha planteado, porque se trata de una realidad que nosotros vivimos también como institución, porque orientar laboralmente a los trabajadores es un tema que nosotros tratamos de hacer a diario con los sindicatos que asisten a cada una de nuestras capacitaciones y que obviamente son también unos aliados para poder hablar del derecho de los trabajadores. Pero sí es necesario también que todos podamos establecer y decirle a los trabajadores cuáles son sus derechos, porque, por ejemplo, nosotros también tenemos limitaciones y nosotros recibimos inclusive denuncias anónimas, las cuales atendemos, y hemos hecho inspecciones de oficio por denuncias que no se atreve a hacer un trabajador. Y es precisamente ahí donde choca el tema de las contrataciones por servicios profesionales, que son por muchísimos años, que definitivamente no están contempladas en el código, que deben ser revisadas, pero que los trabajadores no se atreven a hacer las denuncias correspondientes. Y nosotros, si bien es cierto, tenemos nuestros recorridos de inspecciones, también tenemos limitaciones, por supuesto, cuando no hay una denuncia por parte del trabajador.
casos que hemos atendido y que han sido públicos y que nosotros tomado la decisión de hacer inspecciones de oficio para poder ver cómo podemos ayudar a nuestros trabajadores. ¿Ah? Exactamente esa. Por eso sé que él me lo está preguntando. Y a eso exactamente me refiero. A casos como ese, donde nosotros tiene que existir una denuncia y que nosotros hacemos las inspecciones correspondientes y aplicamos las multas correspondientes, como lo hemos hecho en ese caso, al cual usted se refiere y es el que nosotros estamos revisando. Pero asimismo hay otros casos de otras actividades económicas, donde igualmente hemos hecho inspecciones para poder nosotros establecer mecanismos de que ellos se puedan atrever. Y atendemos anónimamente también las quejas y denuncias que nos presentan para poder nosotros establecer cuáles son esas violaciones a los derechos laborales a nivel de algunas empresas. Diputado Juan Diego Vázquez. No, yo creo que... No he terminado. Estaba tomando agua. Eso con respecto al tema de las inspecciones y de obviamente de estas personas que están contratadas por muchísimo tiempo en algunas empresas por servicios profesionales sin reconocerle realmente sus prestaciones y las obligaciones a los trabajadores. Nosotros contamos inclusive y hemos podido hacerlo de la manera del camino que hemos adoptado para poder digitalizar y automatizar los servicios del Ministerio con lo que es el servicio del cálculo de prestaciones. También para que las personas tengan esa facilidad y que digitalmente puedan establecer el cálculo de sus prestaciones, que funciona 24/7 para poder ir dándole ese servicio a los usuarios. Y en efecto, nosotros, cuando me pregunta la visión que tenemos de cómo cerrará el 2023, le puedo decir cómo hemos estado. Nosotros llegamos a 18.5% de desempleo con el pico de la pandemia, el desempleo más alto que hemos tenido en el país, porque en 1989, cuando sufrimos la invasión, llegamos a un 13% de desempleo. De allí fuimos bajando y llegamos a lo que establece las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo en el día de hoy, que es un 8.9%. El registro de los contratos del Ministerio de Trabajo, inclusive las cifras que manejamos con el Ministerio de Economía y Finanzas, nos indican que podemos estar en un 8.5%. Y yo, como observadora del registro de los contratos mensuales que estamos teniendo en el Ministerio de Trabajo, podría decir que nosotros debemos estar cerrando el 2023 en un 8.3, 8.2% de desempleo. Obviamente, estableciendo, por supuesto, esa observancia del registro de los contratos que nosotros tenemos desde la Dirección General del Trabajo, a responder a su pregunta. Diputado Juan Diego Vázquez. Sí, para finalizar, ministra, y le agradezco por las respuestas. Hay casos claros de incumplimientos en temas laborales. Hemos estado conversando sobre el tema de Revisalud, que es uno emblemático por el efecto que tiene en la población de San Miguelito. Sin embargo, no es el único en el que hay que tomar medidas y hay que ser contundente, porque no podemos permitir que las empresas, menos las que prestan un servicio público, que si bien es cierto no es pagado directamente por fondos del Estado, es una concesión de pago. Lo que está pagándole hoy el morador de San Miguelito, yo, a Revisalud se lo pagaría al municipio. Entonces, al final, al ser una concesión, hay que cuidar el pago que se hace de parte del Estado. Y a mí me duele, entonces, como alguien que paga su recibo, gracias a Dios, todos los meses, decir que con mi plata se está abusando de los trabajadores para encima no prestar el servicio. Entonces, yo sí creo que ahí es fundamental que el Ministerio juegue un rol preponderante. Y sí le digo, estudiemos las posibilidades para poder traer a la formalidad a más personas y así garantizar el acceso real a los derechos sociales. Porque además, estos mismos que tienen a la gente por servicio profesional, en los pequeños casos que cumplen con la ley laboral, no pagan la cuota obrero-patronal. Entonces no podemos seguir con esa realidad y creo que es fundamental que el Ministerio juegue ese rol del que usted está hablando y que se hace vital para poder alcanzar esos empleos dignos para la población. Gracias, presidente. Gracias, diputado Juan Diego. No habiendo otro orador en la sala, le damos la palabra a la ministra para que se despida de esta audiencia. Muchas gracias, presidente. Honorables diputados, muchas gracias por escucharnos y
por las recomendaciones que nos llevamos de la mano, porque cuando se trata de el trabajo que realizamos en esta noble institución, que además de trabajar y ser garante de la paz social y del diálogo social, la Casa del Diálogo Social, también debemos trabajar en las acciones mancomunadas intersectorialmente, intergubernamental, para poder no solamente afinar las alianzas estratégicas con la empresa privada y poder generar creación de empleo desde nuestras instituciones. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Llamamos a la próxima institución y decretamos un receso. Ay, madre. Voy para allá. Chao.